Tier list de las clases básicas de Dungeons & Dragons, quinta edición, para que jueguen jugadores novatos. Dungeons & Dragons es un juego que a veces puede ser complicado. Está lleno de clases y a medida que vamos subiendo de nivel adquirimos nuevos poderes y encima nos disgregamos en subclases, haciendo que cada vez se vuelva más difícil. Es por eso que a veces para los jugadores novatos puede ser un poquito abrumador y empezar con una clase complicada quizás resulte en una experiencia bastante difícil. Así que la idea de este video es que veamos cuáles son las mejores clases para un jugador novato, teniendo en cuenta que sean las más divertidas. Primero nos vamos a estar enfocando en los primeros niveles de cada clase para determinar si están buenos para empezar ahí. Y después de a poco ir viendo cómo funciona la progresión, si se complejiza mucho a niveles altos, si se vuelve mucho más complicada, si está buena. Así que con eso vamos a ir definiendo. Ya tenemos acá listo el tier list, como pueden ver en pantalla, con todas las clases, las 12 clases básicas. Y bueno, vamos a ir acomodándolas de S, que sería lo mejor, la clase más sencilla, a la clase D, que sería, la más complicada. Bueno, ¿arrancamos entonces? Dale, vamos con hecho. Bueno, ¿qué tenemos acá? El bárbaro, como primer clase. Y me parece que esta es una fácil. Sí, es una fácil, sin duda es un personaje que tiene la característica de que es muy brutal, tanto en niveles bajos como en niveles altos, y básicamente es muy sencillo de agarrar si sos novato. Es un personaje creado para partir cabezas. Claramente tiene sus habilidades, tiene sus características, tiene su decisión. Uno cuando lo crea tiene que decir un par de cositas. Pero en sí es muy simple. Generalmente agarrás tu arma, agarrás tu hacha, lo que sea, y si lo partís en la cabeza de tus enemigos, matás, matás y matás. Es una clase sencilla. Más que nada es tirar dados y hacer daño. No hay que pensar demasiado. En el primer nivel tenemos Furia Bárbara, algo que nos va a permitir hacer mucho más daño y encima resistir los golpes, lo que nos convierte en una bestia demoledora. Sumándole que en segundo nivel tenemos Ataque Temerario, es un personaje que nivel tras nivel se irá volviendo aún más poderoso y una muy buena opción si sos novato y querés ser protagonista en los combates. ¿Qué te parece? Yo creo que lo pondría en S. De última después vemos. Pero por ahora me parece que es idóneo. Si hay una buena clase para iniciadores, es el bárbaro. Sí, definitivamente creo que ese va a ser la respuesta. No hay mucho que hacer. Si no querés pensar demasiado, si querés hacer una clase rápida, sencilla de jugar y que haga mucho daño, el bárbaro de una es la primera opción. Con respecto a la progresión, el bárbaro tiene dos sendas que tenemos que elegir a nivel 3, lo que es la senda Berserker o la senda del guerrero totémico. La senda del Berserker va a hacer que tu personaje sea aún más poderoso, en el sentido que vas a poder hacer ataques adicionales con tus armas, o sea, no solamente golpear como ya lo haces normalmente, sino además meter un golpe más adicional. Además te va a volver invulnerable a algunos estados y por si fuese poco, con solo verte tus enemigos van a tener que hacer tiradas de salvación o si no se van a morir de miedo. La senda del guerrero totémico no trata tanto acerca de pegar golpes a lo loco como sí la del Berserker, pero es más como una conexión con el mundo natural, con las bestias. En ella vas a tener que crear un tótem que te da una conexión con un animal, que puede ser águila, lobo u oso. Y estos te van a ir dando diferentes habilidades a lo largo de los niveles, que te permiten primero hablar con los animales, conectarte con los espíritus y lograr algunos beneficios. Esta subclase es un poquito más complicada que la otra, pero te da un poco más de opciones a la hora de jugar, así que tampoco es una mala opción. En segundo lugar tenemos el bardo, y acá ya la cosa es un poco más difícil. El bardo es un personaje, mejor dicho, una clase que está pensada para dar soporte al resto de la party. No es un personaje que va a estar en el frente repartiendo golpes, porque de hecho lo que está haciendo la mayor parte del tiempo es tocando su instrumento, levantando la moral de los compañeros. La clase del bardo está pensada más desde la perspectiva social. Es un personaje que se puede explotar o aprovechar mucho más a partir del roleo. Por supuesto que tiene una mecánica muy interesante, pero también se apoya mucho en eso, en que puedas hacer un bardo bien carismático, en que sea notable su aporte desde la parte social, y eso a veces para un novato puede ser un poco difícil porque en general no conocen bien cómo funciona el sistema, son medio tímidos al interpretar a un personaje y quizás un bardo resulta un desafío. A nivel mecánicas también es un poco más complejo que por ejemplo clases que ya vimos como el bárbaro, ya que este tiene una capacidad central que se llama inspiración bárdica. Básicamente toca su instrumento y ayuda a sus aliados de determinadas maneras. El tema es que tiene
tiene varias maneras de ayudarlos así, y además también tiene conjuros. Conjuros específicos de una lista que tiene que aprender, ver cuál tiene, cuál le conviene más, los puede ir cambiando. Entonces ya se complejiza, tenés tu inspiración, tenés los conjuros y además también tiene bastantes habilidades por los que tiene, muchas cosas a tener en cuenta y capaz puede parecer un poco complejo para alguien que recién está empezando a jugar. Teniendo en cuenta esto, que es un personaje que se apoya mucho en lo social, con mecánicas complejas donde tendremos muchos matices que tener en cuenta, como conjuros, habilidades, rasgos de clase y características, la verdad que me parece que está bien para la C, ¿verdad? ¿Vos qué decís? Sí, yo creo que está bien para la C. No es un personaje extremadamente complejo. Hay otros más complejos que el bardo, seguramente. Pero bueno, tiene sus complicaciones, nos parece que la C por ahora está bien. Sí, creo que es un personaje que está bueno cuando ya jugaste mucho Dungeons & Dragons y entendés bien cómo funciona toda la dinámica del juego y ahí entendés bien cuál es el rol del bardo. Hablando un poco de la progresión a niveles más altos, desde nivel 3 el bardo cuenta con los colegios bárdicos. Estas son básicamente dos subclases, una subclase del conocimiento y otra del valor. La del conocimiento trata sobre eso, te da más habilidades, te da más hechizos de otras clases, entonces se puede volver más complicado de usar. Está bueno, creo que este es el bardo esencia. Puro. Este es el bardo definitivo, es el que sabe mucho, que viajó por todo el mundo y se conoce todas, pero bueno, tiene bastantes más habilidades. Por otro lado, el colegio del valor lo que le brinda es un bardo más de batalla, te permite usar otro tipo de armaduras, otro tipo de armas, ganar ataques adicionales. Es como un bardo, más centrado en la pelea, en estar ahí en la mitad del combate, ayudando un poco más, capaz de manera más física, ahí combatiendo también. Si te gustan los lanzadores de conjuros, pero sos nuevo y todavía te da un poco de miedo, quizás el brujo sea el adecuado. Esta es una clase que como lanzador de hechizos la tiene bastante fácil. No tiene una enorme cantidad de conjuros que te tenés que estudiar y pasarte quizás, 20 minutos preparándote para algún combate, sino que tiene poquitos y los que tiene los usa reiteradamente. Su mecánica está bastante simplificada en ese sentido y vas a ver que en las acciones de combate vas a hacer más o menos siempre lo mismo. Aún así el brujo tiene algunas cosas que hay que definir al momento de crearlo. Tenés hechizos, tenés cosas que decidir, pero también tenés que decidir quién es el patrón que le brinda la magia a este brujo. ¿Por qué? Porque los brujos se conectan con algún ser extradimensional que los apoya con su conocimiento y les da la chance de usar magia. Este puede ser un señor férico, estilo un hada o algo del mundo así de las hadas, un infernal, algún infierno, algún demonio, o un primigenio, que es como un ser extradimensional, como una especie de Cthulhu o algo similar. Básicamente, el brujo es como si tuviese una vocecita en el fondo de su cabeza con la que habla constantemente y le da sus poderes. Todos están contra ti, Bard. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. ¿Eres mi conciencia? Sí. Y deberá hacer un pacto con esta entidad que le va a dar diversos tipos de poderes y habilidades. De cualquier manera, el brujo, tiene varias opciones que elegir al principio, que capaz pueden ser un poquitito más complicadas, pero si tenés la ayuda de algún director experimentado, un jugador que ya sepa jugar, te puede ayudar a elegir, a decidir cómo llevarlo, y después la jugabilidad del día a día, del momento a momento, va a ser mucho más sencilla. Así que ¿dónde te parece ubicarlo? Yo creo, no es tan fácil como el bárbaro es una fiesta para un novato, pero tampoco es algo muy difícil. Para mí en A está bárbaro. Sí, en A creo que puede ir bien, porque tiene su complejidad, pero no es tan complejo como otras clases lanzadoras. Y como dijimos antes, entre las clases lanzadoras seguramente esta es la más simple. En cuanto a su progresión, el pacto que elijamos va a ser el que defina cómo va a ser la forma de nuestro personaje. Cada uno de estos pactos nos va a dar una ampliación de conjuros, o sea que aparte de los poquitos conjuros que va a tener, vamos a tener alguna lista más como para darnos un poquito más de versatilidad. En sí no hay un pacto que sea característicamente más poderoso o quizás más débil que el otro. Todos los pactos están dentro de todo bastante equilibrados y vas a tener que ver, qué tipo de personaje querés que sea, a dónde lo querés llevar y, ver quizás cuáles son las habilidades que más te convencen para elegirlo. Pero no te preocupes que no va a ser un gran inconveniente al momento de llegar a esa elección y seguramente vas a poder ver lo que te parezca que es más divertido, lo que querés hacer con tu personaje. Y ahora sigue una clase que, la verdad, es genial. Sin duda esta es una de las mejores clases del juego. Hay que decirlo. Estamos hablando del clérigo. El clérigo es espectacular. Es el clásico tanque curador del combate. El clérigo está ahí para absorber el daño y para curar a todos sus aliados. Y definitivamente tiene una lista gigante de hechizos para hacerlo.
pero así como es de grosso es bastante complejo de manejar y quizás para un novato puede ser un poquito abrumador. Es una excelente clase, eso sin duda es una de las mejores, pero bueno, tenés un montón de hechizos, un montón de habilidades y además la progresión que tiene lo lleva a lugares bastante diferentes. Algo que hace esta clase extremadamente compleja es que tiene un montón de hechizos para lanzar por día, pero además tiene un montón de hechizos de los cuales elegir y tiene siempre todos disponibles. Hay otras clases de lanzadores que vamos a ir viendo más adelante que, bueno, seleccionan algunos conjuros y solo eligen entre esos. No, esta tiene todos, puede elegir todos. Entonces, cada vez que subís de nivel vas a tener que leerte la lista de conjuros, aprendértela, conocerla y saber más o menos qué querés hacer. Se vuelve bastante complejo porque tenés que, bueno, estudiar a fondo cada conjuro. Como personaje no solamente tiene un montón de hechizos, también tiene habilidades súper importantes como canalizar divinidad que nos va a permitir expulsar muertos vivientes. Pero no solo eso, sino que también es un personaje que es un muy buen luchador. Gracias a que puede portar armaduras medianas, escudos y armas, es un personaje que puede estar tranquilamente bancándosela de frente en la primera línea. Lo cual ya lo hace bastante complejo de manejar, porque tenés por un lado la lucha cuerpo a cuerpo, por otro lado lanzar conjuros, una vasta cantidad de habilidades y bueno, es muy interesante, sin duda es una de mis clases favoritas. Pero es complejo para poder aprendértelo, tenés que leer mucho, tenés que estudiarlo mucho y encima tiene una progresión larga que ahora la vamos a ver. Y además de todo esto, no solo tenés que preocuparte por tu personaje y tus habilidades, sino que por todos tus compañeros. Porque esta es la clase que cura, la clase que brinda apoyo. Tiene un montón de hechizos que benefician a los compañeros, que perjudican a sus enemigos. Entonces tenés que estar todo el tiempo consciente del entorno, pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Necesito curar a este? ¿O puedo beneficiar a este? ¿O perjudicar a este? Es complejo, tenés que tener muy buena visión del campo de batalla para usarlo. Pero bueno, con todas esas habilidades, con todas esas capacidades, hay que ver dónde lo metemos en la lista. Y nos parece, creo que estamos de acuerdo, que acá va de cabeza al D. Sí. Recuerden que esto está pensado para novatos, no nuestra favorita, pues si no estaría arriba de todo. Pero sí, la verdad que en el D me parece que es el bar más adecuado. En cuanto a la progresión, esta clase, bueno, obviamente se complejiza mucho más. Tiene varios dominios, 7 para ser exactos, que pueden ser de la luz, la curación, la guerra. Y cada uno de ellos te brinda habilidades diferentes, hechizos adicionales y cosas que suman y suman más características a tu personaje y lo vuelven, obviamente, excelente, está buenísimo, pero mucho más complejo. Solamente al momento de crear tu personaje, cuando tengas que elegir uno de estos dominios, te vas a tener que leerte los 7 dominios y poner uno al lado del otro para comparar y ver cuál es el que más te sirve. Ya eso es un montón de información que quizás para un novato resulta mucho y bueno, lo puede volver un poco abrumador. Definitivamente en cuanto a creación de personajes es el que más te va a requerir que lo estudies porque tiene tantas posibilidades que llegar a tomar las elecciones puede ser difícil. Bien, tenemos ahora el druida y quizás acá tengamos que analizarlo un poquito más. A primeras parecería una clase compleja, pero la verdad es que el druida tiene versiones que te lo hacen un poco más difícil o un poco más fácil. A nivel general, el druida es como, bueno, un mago de la naturaleza. Tiene muchos conjuros relacionados con las energías, con lo natural, pero también tiene otra característica que lo hace fundamental, que es la forma salvaje. La posibilidad de convertirse en diversos animales o bestias y bueno, luchar de esa manera. Con respecto a lo que es los conjuros, tiene la verdad un abanico muy amplio de opciones. Puede curar a los aliados, destruir a sus enemigos con poderosos relámpagos, protegerse, bufearse a los aliados también. Tiene un montón de hechizos de protección, hechizos para paralizar al enemigo. La verdad que es muy completo. Como pasaba un poco con el clérigo, también tiene una lista bastante variada de conjuros para elegir y seleccionar. Pero siento que son un poco más directos y simples que los del clérigo, que tiene una lista gigante de hechizos más complejos. Pero bueno, la verdad es que a niveles bajos vas a elegir solo algunos, vas a ir de a poco aprendiendo cada vez más, sabiendo más posibilidades. Entonces creo que está bien, o sea, es una clase que no es tan compleja como lo es la clase de clérigo. Yo creo, Adri, que para mí, o sea, es una clase un toque compleja, pero no es tan compleja como el clérigo. Y dependiendo aparte de qué tipo de druida te hagas, que puede ser el druida del círculo de la luna o el druida del círculo de la tierra, y ahí se te puede hacer más fácil o se te puede hacer un poquito más complejo. Así que para mí, no sé, ¿vos qué decís? ¿C? Sí, definitivamente.
Acá, bueno, no sé si vamos a tomar en cuenta la ubicación. Si el bardo es más sencillo, el druida, creo que sí, ¿no? El que esté más a la izquierda. Sí, el bardo. Definitivamente el bardo va a ser más sencillo que el druida. Y con respecto a la progresión, acá sí tenemos un diferenciador con el clérigo, ya que este cuenta con dos opciones, como te dije, el círculo de la tierra y el círculo de la luna, a diferencia del clérigo que tenía 7 dominios y que te la tenés que pasar leyendo un buen rato hasta poder saber bien qué querés hacer. Así que me parece que el druida es un personaje que es muy interesante, muchísimas opciones para hacer, puedes aportar a la party de muchas maneras. No es lo más simple, pero tampoco es lo más complicado. Claro. En cuanto a los círculos también, bueno, hay una gran diferencia entre los dos. El primero, el círculo de la tierra, te brinda, bueno, más posibilidades en cuanto a los hechizos, en ser un conjurador natural. Y esta creemos que es un poco más complicada porque vas a tener que estudiar más, conocer más los hechizos, conseguir adicionales. Se vuelve capaz un poquito más difícil. Pero el círculo de la luna lo que te brinda son capacidades para tu transformación, para tu forma animal, dándote formas más poderosas, animales, podés convertirte en bestias más fuertes, dándote otras capacidades. Y eso está muy bueno y de alguna manera lo vuelve más simple porque te transformás, bueno, elegís, bueno, me transformo en un oso y vas a hacer un daño terrible y cuando estés transformado lo único que vas a tener que hacer es pegar golpe y en ese sentido vas a ser como un bárbaro, haciendo daño a rajatabla. Así que bueno, si estás pensando en hacerte un druida, te parece algo complejo, capaz te conviene elegir el círculo de la luna, que es la opción más simple dentro de toda la variedad que tiene. Bien, tenemos ahora el explorador, otra clase muy interesante. El explorador es básicamente como una especie de guerrero, como si fuese un montaraz, mejor dicho, que tiene, la verdad, muy buenos ataques tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Quizás el ataque a distancia es su mayor característica, pero también tiene algunos conjuros más vinculados con la naturaleza. En este sentido, si miramos solo la parte del combate físico, es bastante sencillo. Tiene algunas características, vos podés elegir para qué lado llevarlos, y de cerca o de lejos. Pero en sí es bastante sencillo. Lo que lo complejiza un poco más, bueno, es la lista de conjuros, que por suerte igual son bastante limitados. Su lista no es muy grande, es bastante chiquita y más que nada se complementa con su parte de combate. Es como más que nada un guerrero con magia. En cuanto a las características, el explorador está pensado un poco para que sea un guía que pueda llevar a su party a través de los terrenos difíciles. Es el que se conoce los caminos, el que sabe dónde conseguir agua, dónde poder buscar alimento, el que puede detectar diferentes tipos de huellas. Es un poco eso, ¿no? Un montaraz que protege las fronteras de los enemigos que ataquen a la civilización. Bueno, no sé, vos, ¿dónde lo ubicarías vos? Y a mí me parece, la verdad, que es una clase que está en la mitad. Para mí tendría que ir directo a el B. Sí. Más que nada porque, bueno, tiene su lado sencillo, su lado de combate. En un combate generalmente vas a estar ahí, si lo elegís de lejos, que es lo más común, el típico arquero explorador, va a estar a lo lejos tirando flechas y no mucho más. O sea, vas a tener, sí, algunas aptitudes que son en combate. Vas a tener, bueno, algunos hechizos que capaz podés mejorar algunos disparos con flechas. Pero en sí, bueno, no es tan complicado. Pero bueno, tiene ese lado. Vos también tenés que conocer los conjuros como para saber cómo conectarlo. Y obviamente lo podés usar mal, probablemente como si estuviera en la línea S. Lo usás mal, solo disparando y chao. Pero si lo querés usar bien, vas a tener que conocer los conjuros y ahí se complejiza un poco más. Y por eso creo que está en el medio. Es un tipo de clase que depende mucho de cómo quieras jugarla, que puede ser más difícil o no. Va a depender muchísimo de vos, porque la verdad que da para todo, ¿no? Da para que sea quizás con el compañero animal quizás se te complica un poco más, pero la verdad que si no, puedes pasarte un combate entero tirando un montón de flechas y la verdad que aparte es súper poderoso, es un personaje que a niveles altos es abrumador. En cuanto a la progresión, a nivel 3, el explorador tiene dos arquetipos para elegir. El del cazador, que es el más clásico, que le da como unos ataques especiales, habilidades especiales para, bueno, disparar mejor, para atacar cuerpo a cuerpo mejor, para hacer más daño, como cosas específicas, como maniobras que ayudan un poco en el combate. Y bueno, el señor de las bestias, que es el otro arquetipo, que le brinda un compañero animal que lo acompaña siempre en todos sus viajes y también, bueno, puede hacer que combata, que explore con él, que ayude un poco, que detecte las cosas y bueno, que también va a ir evolucionando a medida que subes de nivel. Lo que tiene esta subclase es que capaz se vuelve un poco más complicado porque vas a tener que estar manejando a tu personaje y bueno, también a tu compañero animal. Pero bueno, es eso, hay que tener en cuenta, bueno, como que tuvieras dos personajes y ahí se complejiza un poquito más.
De cualquier manera, si tenés ganas de jugar un personaje que tenga, bueno, estas características de guerrero, pero que tenga una capa más extra, como es este tema de los hechizos, y anímate que el explorador está bueno, es una buena opción, me parece. Bueno, continuamos con esta lista y ahora llegamos a un clásico. Si no es la clase que más se juega en Dungeons & Dragons, le pegan el palo. Estamos hablando del guerrero. El guerrero es básicamente un combatiente experto en armas y armaduras que lucha con diversas tácticas para, bueno, dañar a sus oponentes de la mejor forma. Este no es como un bárbaro que se tira de cabeza al combate y comienza a pegar y hacer daño. El guerrero lo piensa un poco más y siempre está al frente luchando y cortando cabezas. Con respecto a habilidades, capacidades y diferentes aptitudes, el guerrero tiene la opción de poder elegir el estilo del combate al principio de su creación. Esto está muy bueno porque nos va a permitir no hacernos un guerrero lineal que simplemente va y pega, sino que vamos a poder elegir cómo queremos que nuestro guerrero luche. Esto puede ser con armas a 2 manos o incluso con un arma en cada mano. También vamos a poder hacerlo protector llevando un escudo, o puede ser un especialista con el arco o un duelista. La verdad que hay un montón de opciones y eso me parece que enriquece mucho y nos permite como no hacernos guerreros diferentes, ¿viste? No que el mismo aburrido guerrero del clásico que lleva una armadura brillante y una espada y rompe cabezas. En cuanto a las capacidades que tiene el guerrero, son bastante lineales, por así decirlo. Tiene un par de opciones, como por ejemplo tomar aliento, que lo recupera algo de vida, o acción súbita, que le da, bueno, una acción extra y una acción adicional extra también en un mismo turno. En sí, lo que va a estar haciendo va a ser estar al frente de la batalla, luchando contra los enemigos, protegiendo a sus aliados y, bueno, tratando de meter la mayor cantidad de daño posible. Sus posibilidades de acciones se abren un poco más de acuerdo, bueno, a la progresión y a las diferentes subclases que puede elegir. Pero bueno, primero vayamos acá, Fabi, y definamos en dónde lo ponemos y después vamos con la progresión. ¿Qué te parece a vos? Para mí, si vos sos nuevo, nunca jugaste a Dungeons & Dragons y te querés divertir y no volverte loco aprendiendo un montón de cosas, el guerrero es la opción. Yo creo que está en ese. Ahora, no sé si está delante del bárbaro. A mí me parece que no. A mí me parece que el bárbaro es un poquito más fácil, teniendo en cuenta, bueno, ahora vamos a ver la progresión que se complejiza un toque. Me parece que estaría bien el segundo lugar, ¿no? Sí, porque el bárbaro en realidad tiene algunas habilidades que elegir, pero en sí es muy sencillo. Vas, pegas golpe, pegas daño y eso es un bárbaro. Un guerrero tiene algunas opciones más, tiene un poco más de pienso en sus turnos. Así que está bien, o sea, están igual uno al lado del otro. Los dos, cualquiera de los dos puedes elegirlo y vas a poder jugarlo sin problema. Pero bueno, el bárbaro sería un poquito más sencillo, o sea, si realmente no querés usar la cabeza y jugar con lo más clásico, lo más simple, bárbaro. Pero el guerrero está al lado. Con respecto a la progresión, en nivel 3 vamos a tener que elegir alguno de los arquetipos marciales. Este puede ser el campeón, el maestro de combate o el caballero arcano. El primero es sin duda el más fácil, es el que te da crítico mejorado, el que te mejora, te da un estilo adicional de combate, o sea que encima si te elegiste uno que pelea con una espada de 2 manos, pues si querés hacerlo experto con el arco, es el que está más enfocado en repartir golpes. El guerrero clásico, el que te imaginás, el que te imaginás como guerrero clásico, bueno, este es el ejemplo. Casi que te diría que es el guerrero de tercera edición, más o menos. Claro. Traído a quinta, lo tradujeron y quedó en el arquetipo de campeón. Esta definitivamente es la versión más simple. Si te querés hacer un guerrero simple, es esta. Después tenemos el maestro en combate, y creo que la característica principal que te da son las maniobras. Las maniobras son básicamente movimientos especiales que podemos hacer en el combate que están muy buenos. Puedes hacer un montón, tienen diferentes efectos y pueden hacer que aparte el combate tenga otro tipo de dinamismo. Para mí el maestro en combate es quizás el más interesante en cuanto a las capacidades que gana el guerrero y a las oportunidades y a las opciones que te da. Entre las maniobras podemos contraatacar, derribar, podemos empujar a un enemigo, podemos parar golpes, podemos hacer barridos. La verdad que son un montón de opciones que están muy buenas para tenerlas en la cartera. Y por último tenemos el caballero arcano. Esta es una especie de clase entre medio de un guerrero con un mago. O sea, básicamente vas a tener armadura, vas a combatir con armas. Pero también tenés algunos conjuros de magos de su lista de hechizos que podés sumar y podés usar y que tiene diferentes habilidades para usar en medio de un combate. En lo personal, a mí no me gusta tanto esta clase, me parece que se aleja bastante de un guerrero. Pero bueno, depende un poco, si querés hacer algo que tenga un poquito de magia, pero que siga siendo un guerrero,
es una opción que está en la mesa y que podés elegir. Seguimos ahora con el hechicero, y esta es otra clase lanzadora de conjuros que es básicamente una máquina de tirar hechizos. No conoce un montón de conjuros, pero los pocos que conoce los puede tirar un montón de veces. Lo primero que hay que tener en cuenta al crear un hechicero es determinar cuál es su fuente de magia. Y esta tiene dos opciones, el linaje dracónido o magia salvaje. En cuanto a los lanzadores de conjuro, bueno, no es el más sencillo, tampoco es el más complicado. Tenés que elegir, bueno, algunos conjuros, no demasiados, pero bueno, tenés una lista extensa y tenés que ver cuál es el que más te convence. Para después, bueno, una vez que ya te los conoces, tampoco vas a tener que aprenderte demasiado, porque vas a estar repitiéndolos bastante seguido. Otra de las capacidades que tiene, que va consiguiendo a niveles más altos, es modificar estos conjuros para potenciarlos, ampliarlos, que duren más tiempo, que afecten un área más grande. Pero bueno, son como, de nuevo, limitaciones que podés hacer, cosas que podés sumarle a los hechizos, pero dentro de todo no vas a tener que estudiar un montón para realmente poder jugar un hechicero. Sí, no es la opción más difícil como un lanzador de conjuros, tampoco es la más simple. No sé, ¿vos dónde decís que lo ubicarías? Para mí está medio en el medio, está ahí al lado del explorador. Casi. Es un B seguro. El explorador creo que es un poquito más sencillo. Sí, pero sí. bueno, el bardo claramente es un poco más complicado, por eso está en la C. Si querés ser un conjurador de hechizos clásicos, que tiene hechizos de fuego, de hielo, elementales, lo que te imaginás en la cabeza cuando pensás en alguien así, bueno, un hechicero es una buena opción. En cuanto a su progresión, no es muy compleja. Tenés dos opciones, como te dijimos antes, el linaje dracónico y la magia salvaje. Con respecto al linaje dracónico, vas a poder elegir un ancestro dragón. Puede ser el dragón de fuego, el dragón de plata, el que más te guste de todos los dragones de Dungeons & Dragons. Y esto te va a permitir ganar algunas características, como aumentar el daño del elemento del dragón al cual elegiste. Si sos del dragón de fuego y tiraste una bola de fuego, entonces tu bola de fuego va a ser más poderosa. En niveles más altos vas a obtener alas de dragón, lo que te va a permitir volar. Y en niveles aún más altos incluso vas a tener la presencia pavorosa que tienen los dragones. O sea, el que te vea va a tener que hacer una tirada de salvación o se va a morir de miedo. Si elegiste el origen de magia salvaje, la fuente de tu magia va a ser, bueno, la fuente natural de magia en el mundo, el caos. Por lo que, no sé, a mí mucho no me convence, pero es básicamente cada vez que tirás un hechizo tenés que tirar un dado de 20. Si sacás un 1, hay toda una tabla de posibles efectos que puede generar tu conjuro, que algunos capaz te ayudan un poco, pero otros, la verdad, o cagan toda la situación o te cagan a vos. Es un poco complicado, es medio raro, es como, bueno, muy azaroso. Vos haces un conjuro y te puede pasar esto malo y podés generar un caos en el combate que afecte a todos tus aliados. Esta capaz es un poco más compleja, te da algunos beneficios a medida que vas subiendo de nivel, pero bueno, se vuelve un poco mucho más randomizado todo. Y ahora sí tenemos el mago, clase por excelencia lanzadora de conjuros si lo hay. El mago es aquel que se la pasa estudiando una vida entera los diferentes conjuros. Y así como el mago lo hace, vos como jugador vas a tener que estudiarte un montón de cosas para poder llevarlo adelante. Por lo cual lo vuelve un personaje bastante complejo. Como dijo Fabi, para jugar un mago tenés que estudiar. Y esto es porque tiene una lista de conjuros extensiva, es gigante, tiene un montón de hechizos. También eso le brinda un montón de posibilidades. Pero bueno, vos lo que tiene de especial el mago con respecto a las otras lanzadoras de conjuro es que él tiene su libro de conjuros. En él anota todos los conjuros que vaya conociendo, ya sea los que aprenda al subir de nivel o conjuros que se encuentren en el mundo y que puede anotar en su libro. De esta manera va a ir ampliando su repertorio de hechizos hasta llegar a un punto donde tenés 1.000.000 de opciones para elegir y después tenés bastantes opciones también para tirarlos en el momento. Entonces lo que hace el mago más complejo es que el día anterior, la noche, en el rol, antes de dormir, antes de que se descarmen el campamento y duerman, tu mago tiene que ponerse a estudiar y preparar los conjuros que va a usar el día siguiente. Entonces vos lo que tenés que hacer con el mago es pensar, mañana capaz me encuentro con estos problemas, entonces me armo estos hechizos. De esta manera, bueno, se puede volver algo muy complejo, y si vos no conocés todos los conjuros y todavía no conocés mucho el sistema, es bastante complicado de usar. Sí, es tal cual. O sea, así como el mago estudia, vos lo vas a tener que estudiar, vas a tener que estar muy atento al futuro. O sea, el mago es inteligente. El mago es aquel que está preparado, que se prepara para todo y bueno, vas a tener que saber bastante para poder manejarlo. Para mí es bastante complejo para un novato. Así que no sé, yo creo que está para la D, ¿no? Sí, definitivamente. La verdad que esta es una clase que es muy fácil de usar mal. Si uno no estudia los hechizos y no aprende bien las posibilidades que tiene,
terminás eligiendo malos conjuros, capaz pensás que no funciona la clase, que no ayuda a tus aliados, y en realidad es que lo estás usando mal. Además de tener que aprenderse todos los conjuros y saber cuál funciona mejor en cada determinada situación, los magos también tienen escuelas. Básicamente son las 8 escuelas de la magia. La magia está separada en estos 8 tipos que cada uno, bueno, tienen algún uso particular. La cosa es que el mago tiene que especializarse en una de estas escuelas, lo que le va a brindar beneficios cuando lance hechizos de esa misma escuela. Entonces acá llega una doble coordinación de, bueno, cuáles son las habilidades que me da y qué hechizos me conviene poner para que utilice esas habilidades al ser de la misma escuela. Es bastante complicado. Y además a niveles altos vas a tener una cantidad tan grande de conjuros que conoces y una cantidad tan grande de conjuros que podés lanzar que a veces podés estar media hora pensando qué conjuros poner, cuál lanzar, cuál no. Y de hecho también en el combate tenés tantas opciones que muchas veces el turno del mago, bueno, mejor los otros jugadores se van a hacer un café y vuelven al rato porque capaz está 20 minutos pensando. Si no conoces bien tus hechizos, si no aprendiste bien cómo funciona, es bastante complicado y bueno, puede llegar a ralentizar un poco el ritmo de la partida. Bueno, y ahora seguimos entonces con el monje. El monje es un artista marcial que caga piñas a todo lo que tiene adelante. Es ágil, es rápido, pega un montón, pega muchos golpes en un turno. La verdad que hace bastante daño. Es como una variante de bárbaro guerrero, pero que además también tiene mucha agilidad y muchas diferentes habilidades. Sin duda la característica principal que tiene esta clase es que van al combate sin armas ni armaduras. Existen algunas armas que pueden usar, pero la realidad es que es un personaje que va al frente y te boxea. No es muy complejo, tampoco es la más sencilla y bueno, si sos fanático de Dragon Ball, esta es tu clase. En cuanto a lo más mecánico del monje, además de pegar piñas todo el tiempo, tiene algo que se llama Ki, que básicamente le brinda una reserva de energía que puede usar para diferentes tipos de habilidades. Además también tiene un montón de habilidades especiales diferentes como caída lenta que evita que se haga daño al caerse muy alto, ataques adicionales, golpe aturridor, evasión para evitar algo del daño. Tiene varias características que están muy buenas que lo complejizan un poco más que un guerrero o un bárbaro. Qué sé yo, este es medio complejo, o sea, es como toda clase melee. Tiene su simplicidad en lo que es el combate porque no tenés una enorme cantidad de opciones que elegir, pero bueno, tampoco es un guerrero que vas y tenés algunas opciones, o sea, como dijo Adri, tiene varias habilidades, tiene el ki. Yo lo veo medio, no sé si en B o qué sé yo, A, no sé, vos. A mí me gusta para A, porque en sí tiene, sí, es como un guerrero, pega, hace daño. Tiene varias habilidades, pero tampoco es que tiene 800 habilidades, 800 cosas que tener en cuenta en un combate. Lo que sí capaz hay que tener más cuidado es el tema de la ubicación. Al no tener armadura, está bien que él tiene una defensa especial por luchar con los puños, pero tenés que ubicarlo mejor, tenés que pensarlo mejor que un guerrero, que capaz te metes en la mitad del combate y empezás a pegar. Acá un monje no es lo ideal porque sos un poco más débil, haces más daño. Es algo como que creo que se conoce con el término tipo cañón de vidrio, como que hace mucho daño pero es poco resistente. Para mí no sé si da para ponerlo en B, yo lo pondría en A, después de brujo. Es un poco más complicado me parece, pero... Sí, dale, pongámoslo ahí. En cuanto a la progresión, tenemos 3 subclases para elegir y una bastante diferente a la otra. Por un lado tenemos el de la mano abierta, que es quizás la más clásica del monje, esa que es de integridad mental y de cuerpo. Es como el monje estereotipo budista, sería de la mano abierta. Después tenemos el camino de la sombra, que esto es más que nada como una especie de ninja. Tiene habilidades para ocultarse en las sombras, para moverse entre las sombras, como teletransportarse, aprovecharse de las oportunidades que te brinda el enemigo. Es un poco más como, luchás igual, peleás como con las artes marciales, pero además también tenés un poco de ese ocultismo y secretismo que tienen los ninjas. Y por último tenemos el camino de los 4 elementos, que un poco tiene que ver con poder realizar conjuros mágicos de diferentes tipos de elementos como el fuego, agua, tierra. Es una cosa medio así como el avatar en Dungeons & Dragons. Esta la verdad que le suma bastantes posibilidades, diferentes tipos de ataques y lo hace un poco más complejo. Esta es la que te puede llegar a tirar al monje de A a B. Así que ustedes cuando se crean uno van a ir viendo qué es lo que quieren. Si quieren algo más sencillo, no les recomendamos el de los 4 elementos porque les va a llevar bastante tiempo entenderlo. Y ahora seguimos con el paladín. El paladín es una de las clases favoritas de la mayoría de la gente que juega Dungeons & Dragons. Es una especie de caballero juramentado
que lucha por su honor, por el honor de sus dioses y probablemente por el honor de su espada. El típico caballero que brinda un juramento y su juramento es su estandarte moral y de ahí no se mueve. Sí, de hecho, si rompe su juramento, básicamente pierde sus poderes, deja de ser un paladín. Así que es importante cumplirlo a rajatabla. Con respecto a sus características, este es un tipo de personaje que puede emplear cualquier tipo de armadura, cualquier tipo de escudos y un montón de tipos de armas diferentes. O sea, como guerrero funciona muy bien. Y encima le sumás conjuros divinos y algunos incluso que potencian sus golpes, lo cual puede convertirlo en una verdadera máquina demoledora. No es una clase tan sencilla como un guerrero, porque tiene bastantes habilidades que le brindan diferentes opciones. Tiene auras que ayudan a sus aliados, puede curarse a sí mismo, curar a sus amigos. Elige un estilo de combate como los guerreros, a 2 manos, con escudo. Entonces tiene bastantes opciones para elegir y además se le suma otra capa de complejidad con los conjuros, que no tiene bastantes para usar, no tiene bastantes para elegir tampoco, pero bueno, los tiene, hay que pensarlos y usarlos. Si lo querés usar bien, los tenés que tener en cuenta. ¿Dónde lo pondrías vos? Porque, qué sé yo, o sea, no sé si está en el medio, pero tampoco sé si está tan arriba. ¿Vos decís en A o...? Sí, yo creo que o está en B al inicio o en A al final, después del monje. Yo creo que lo pondría en B, a la izquierda del explorador. Sí, porque me parece que es un poco más complejo que el monje en cuanto a la cantidad de cosas que tiene. Tampoco es una opción súper complicada, me parece que está bien ubicado. Sí. Sí, creo que en B va bien, porque así como, bueno, lo puedes usar, como decíamos, lo puedes usar mal usado de manera bastante sencilla y no te va a traer muchos problemas. Pero para usarlo bien, bueno, tenés que estudiarlo un poquito más, ver cómo unir las habilidades que tiene, las características que tiene la clase, sus auras, con, bueno, algunos de los hechizos y ver cuándo lo puedes usar, cómo puedes usarlos para potenciar tus ataques, para hacer más daño. O sea, la verdad, como decía Fabi, es una clase que puede hacer una cantidad de daño tremenda por turno. Así que si te gusta hacer daño, y principalmente a criaturas malignas, demonios y cosas así, bueno, el paladín es una muy buena opción. Con respecto a su progresión, este es un tipo de personaje que tiene bastantes cosas que se le van a ir agregando a medida que vamos subiendo de nivel. Van a ir apareciendo auras, vamos a ir ganando ataques adicionales, vamos a ir aprendiendo nuevos conjuros. Y esto no es tan sencillo, porque al momento de subir de nivel vas a tener que tener muchas cosas en cuenta para poder tomar la decisión que sea más adecuada. Continuando un poco con las subclases que tiene el paladín, bueno, estas se llaman juramentos y básicamente tiene 3. El primero entonces es el juramento de entrega, que tiene 3 ideales: la justicia, la virtud y el orden. Después tenemos el juramento de los antiguos. Este es un tipo de juramento mucho más vinculado con antiguos poderes, poderes ligados a la tierra, poderes ligados a la naturaleza. Este juramento, al igual que el anterior, también tiene sus principios morales, el cual se basa en que el bien está por encima de todo, incluso sobre la ley, lo cual puede ser diferente con otro tipo de paladines que son mucho más legales. Por último tenemos el juramento de la venganza, y aquel paladín que pronuncie este juramento buscará dar caza con criminales que han cometido un gran delito y vengarse cueste lo que cueste. Este no solo le brinda nuevas habilidades y poderes a lo largo de los niveles, sino que también está atado a este juramento y influye bastante en el roleo. Vos cuando crees un personaje, un paladín así, vas a tener que ligarte a estas cuestiones. No podés hacer lo contrario de lo que te indican estos ideales, porque realmente el director va a estar en todo su derecho de decirte: che, no estás cumpliendo con tu paradigma del paladín y vas a tener que abandonar tus poderes, tu fe, todo. Así que bueno, lo complejiza un poco, no solo también en lo mecánico, sino en lo rolero. Vas a tener que hacer un personaje caballero, con honor, que respete. Bueno, llegamos por fin al último de la lista, el pícaro. Es el experto en infiltración, sabe robar, sabe abrir puertas, sabe desactivar trampas. Es, la verdad, una clase bastante fundamental en un equipo, ya que es una utilidad que está muy bueno tener. En cuanto a sus habilidades, este tiene bastante, obviamente, porque se trata de una clase experto, una clase que está pensada para poder resolver situaciones complejas. Sin embargo, a pesar de que tiene muchas, todas se mantienen dentro de una línea troncal, lo cual hace que no sea muy complejo de usar. Su complejidad capaz radica un poco más en el combate, ya que no es una clase que puedas mandar al frente y hacer que luche. Vas a tener que moverte con un poco más de cuidado, tener cuidado de evitar los ataques de tus enemigos, de no exponerte demasiado, porque si no, vas a morir 1.000.000 de veces.
Pero sí puedes estar ahí apoyando, tratando de bueno, aprovechar las desventajas de tu enemigo, las ventajas que te brinden tus aliados, para bueno, meter tu daño ahí y puede llegar a ser un muy buen daño también. Sí, totalmente. Para mí no es un personaje que sea difícil de aprender a usar, y de hecho creo que una vez que ya en el primer nivel medio que le sacas la mano y enseguida te das cuenta que no es que cambiamos, no es que se abre un abanico tan amplio que tenés que pensar en 10.000 cosas. Para mí es uno de los personajes ideales para un principiante. Sí, yo creo que para mí va en ese seguro. Después del Bárbaro y Guerrero, sí, claramente estas son las opciones más simples. Pero bueno, el Pícaro también es bastante sencillo. Una vez que aprendés las posibilidades que tiene y las cosas que tiene, ya está, no hay mucho más. O sea, después vas a seguir perfeccionándolo como lo usás, pero no hay mucha vuelta que darle, es bastante simple. En cuanto a sus arquetipos, tenemos 3. El primero, que es el ladrón, el cual le permite ganar habilidades relacionadas al hurto, al sigilo, poder disfrazarse. Después tenemos el de asesino, que nos permite poder tener mayores ventajas sobre el enemigo, poder infligir golpes casi críticos de mayor daño. Y por último tenemos una versión que se aleja un poco más del estereotipo clásico, que es el embaucador arcano. Este gana una serie de conjuros que puede utilizar. Bueno, en general van a ser conjuros que le sirvan para bueno, hacer sus cosas de pícaro, como bueno, robar, infiltrarse también, como siempre. Pero bueno, haciendo uso de estos conjuros, también cosas de veneno. A nosotros no nos convence mucho este arquetipo. Si te interesa, bueno, hacer algo de un ladrón que pueda aprovecharse un poco de la magia para brindarle ciertos beneficios, está bien, pero bueno, como dijimos, complejiza más la clase. Si estuviéramos hablando solo de esta subclase, seguramente tendríamos que bajarlo a la lista porque sería un poco más complejo. Bueno, y por fin terminamos de analizar todas las clases. Como vemos acá en la pantalla, este sería el esquema final. Las clases de ese Bárbaro, Guerrero y Pícaro son las más fáciles de usar. Estas son las que tenés que ir si no querés ponerte a estudiar mucho el sistema. Después el resto, bueno, va a ir variando dependiendo un poco de lo que quieras. Claramente las diferencias entre la C y la D son bastante menores. Acá, bueno, si te gusta el mago y querés ver un mago sí o sí, y bueno, ponete a estudiar y hacelo, se puede hacer, cualquiera lo puede lograr. Así que bueno, te dejamos acá esta lista para que tengas una herramienta más para decidir qué clase querés ser, pero siempre tener el foco en que este es un juego para divertirse. Así que si pensás que te vas a divertir con una clase que es más compleja y la tenés que estudiar, bueno, hacelo. Y si pensás que la diversión es jugar con una más sencilla, bueno, agárrate un bárbaro y chao. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscríbete y tocar la campanita para que te avise de todas las novedades. Además, si querés ver estas clases en acción, todos los miércoles estamos streameando la campaña de Baldur's Gate 3 junto con Pepo de Leyenda y Fede de Tomate 20, y no te lo pierdas porque cada vez se está poniendo mejor. Y no se olviden que tenemos Cafecito, una plataforma donde, bueno, si a ustedes les gustan nuestros videos y nos quieren apoyar un poco más para que podamos comprar un nuevo micrófono, un trípode nuevo o lo que sea, bueno, nos pueden realizar alguna donación por ahí, nosotros vamos a estar súper contentos y vamos a poder seguir trayendo contenido de calidad. Y si te gusta mucho Dungeons and Dragons, entonces te dejamos este video sobre top 5 de criaturas que no podés no tener en una campaña.